Imagínalo por un segundo. Te levantas una mañana, revisas tu teléfono y no hay mensajes de tu jefe, no hay reuniones, no hay correos urgentes, no porque sea tu día libre, sino porque tu trabajo ya no existe. Una inteligencia artificial lo hace mejor, más rápido y gratis. ¿Y si ese futuro no está a décadas de distancia, sino a solo unos años? Dicen que cada revolución tecnológica trae progreso, pero esta vez hay algo diferente. La nueva revolución no necesita personas. Los robots ya no son brazos metálicos en fábricas, son cerebros que piensan, crean y deciden. Y su expansión no está frenando, está acelerando. Mientras tú escuchas esto, algoritmos están escribiendo guiones, diagnosticando enfermedades y diseñando autos sin conductor. En los próximos 10 años, más del 40% de los empleos actuales podrían desaparecer o transformarse para siempre. Pero aquí viene el primer giro. Los sectores que creías seguros tampoco lo están. Los abogados ya tienen asistentes de IA que redactan demandas. Los artistas digitales compiten con programas que crean en segundos lo que a ellos les toma horas. Y los programadores, los creadores del código, ya ven cómo otras inteligencias escriben el suyo mejor que ellos. Entonces, ¿qué quedará para nosotros? ¿Un mundo donde los humanos sean observadores pasivos o arquitectos de una nueva era laboral? Antes de responder, imagina esto. Un país donde los robots pagan impuestos, donde los humanos reciben un salario por no trabajar y donde la productividad alcanza niveles nunca vistos. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es. Y lo que está por venir podría redefinir no solo el trabajo, sino lo que significa ser humano. Todo comenzó de forma silenciosa. No con un robot humanoide ni con una gran máquina futurista, sino con líneas de código. Hace apenas unos años, las inteligencias artificiales eran asistentes torpes que apenas entendían órdenes básicas. Hoy, escriben textos, pintan cuadros, hacen música y hasta predicen movimientos de la bolsa con una precisión que ningún analista humano puede igualar. Y mientras los medios celebraban los avances tecnológicos, nadie se detenía a pensar en la consecuencia. Cada nuevo algoritmo sustituía una parte de nosotros. La automatización ya no es solo una herramienta, es una competencia. En fábricas, brazos robóticos ensamblan piezas las 24 horas sin descanso. En los bancos, chatbots atienden millones de consultas simultáneamente. En hospitales, la IA detecta cánceres que el ojo humano no ve. Y el detalle más inquietante, todo esto ocurre sin que lo notemos. Detente un momento y piensa. Cuando pides comida por una app, un algoritmo decide qué restaurante aparece primero. Cuando viajas, una IA calcula la ruta más rápida. Cuando compras algo, otra IA predice lo que querrás antes de que lo pienses. ¿Te has dado cuenta? Ya vivimos en un mundo donde las decisiones humanas son una minoría. Pero aquí viene la revelación. El mayor cambio no será tecnológico, será social. Porque cuando millones de empleos desaparezcan, surgirán nuevas clases de desigualdad. No entre ricos y pobres, sino entre relevantes e irrelevantes. Entre los que saben convivir con la inteligencia artificial y los que serán reemplazados por ella. Y en esa nueva economía, el conocimiento no será poder, será supervivencia. Así que la pregunta no es ¿cuándo llegarán los robots?, sino ¿estamos preparados para seguir siendo útiles cuando lleguen? Pero mientras los empleos tradicionales desaparecen, surge una nueva clase de trabajadores. Los curadores de máquinas. Personas cuya labor no es hacer, sino enseñar a hacer. Son los que alimentan a las inteligencias artificiales con datos, supervisan sus errores, afinan sus respuestas. En otras palabras, entrenan a sus futuros reemplazos. Paradójico, ¿verdad? El humano se convierte en el maestro de quien terminará reemplazándolo. Pero eso no es todo. En lugares como Silicon Valley, ya se habla de una nueva élite laboral, los ingenieros de prompts.
Su tarea es formular las palabras exactas para que una IA produzca resultados sorprendentes. Son los poetas del código. Y mientras muchos temen quedarse sin trabajo, ellos se enriquecen comunicándose con las máquinas. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva alfabetización? Tal vez. En el futuro, quien no sepa hablar con una inteligencia artificial podría ser tan analfabeta como quien hoy no sabe usar Internet. Pero no todos los cambios serán tan amables. Imagina un mundo donde los robots hagan todo, todo. Desde cultivar los alimentos hasta operar los hospitales, administrar los gobiernos o diseñar obras de arte. ¿Qué lugar queda para nosotros? Los economistas lo llaman desempleo tecnológico masivo, y algunos estiman que más del 40% de los empleos actuales podrían desaparecer en las próximas décadas. Sin embargo, la historia nos ha demostrado algo. Cada revolución tecnológica ha destruido millones de empleos, pero también ha creado otros nuevos. La diferencia esta vez es la velocidad. Nunca antes el cambio fue tan rápido. Lo que hoy se aprende en una universidad podría quedar obsoleto antes de graduarse. ¿Estamos preparados para adaptarnos? Aquí viene una de las revelaciones más inquietantes. Los gobiernos del mundo ya están planeando cómo sostener economías sin trabajo humano. La idea más popular se llama renta básica universal, un ingreso garantizado para todos, sin importar si trabajan o no. Un salario pagado por los propios robots. Una utopía para algunos, una amenaza para otros. Porque si el dinero deja de depender del esfuerzo, ¿qué pasará con el sentido del propósito? Quizá el trabajo no solo era un medio para sobrevivir, sino una forma de sentirnos útiles, de pertenecer, de dejar huella. Si los robots hacen todo, ¿en qué basaremos nuestra identidad? Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Algunos futuristas predicen que el trabajo podría evolucionar hacia algo completamente nuevo, la economía del significado. Ya no trabajaríamos por dinero, sino por propósito. Por ejemplo, podrías pasar tus días creando arte, ayudando a otros o explorando mundos virtuales, mientras una IA cubre tus necesidades materiales. Suena hermoso, ¿no? Pero también da miedo, porque si todo lo esencial está resuelto, ¿qué motivará al ser humano? ¿La creatividad? ¿La competencia? ¿El poder? ¿O el simple deseo de seguir siendo necesarios? Los robots pueden hacer mucho, pero no pueden darle sentido a nuestra existencia. Esa quizás sea la última frontera del trabajo humano, encontrar significado en un mundo donde ya no es necesario hacer nada. Y justo cuando parece que la historia está escrita, surge un giro más inquietante. Las inteligencias artificiales comienzan a crear sus propias metas. Empiezan a escribir música, a diseñar, a inventar, incluso a descubrir nuevos fármacos. Y lo hacen sin que nadie se lo pida. ¿Y si los robots no solo trabajan mejor que nosotros, sino que empiezan a soñar? Imagina por un momento que despiertas dentro de 50 años. Ya no hay fábricas, no hay oficinas. Las ciudades son silenciosas, limpias, casi perfectas. Los autos se conducen solos, las cosechas se cultivan solas, los hogares se reparan sin manos humanas. Y tú, te despiertas sin una lista de tareas, sin un jefe, sin un horario. Eres libre, pero también prescindible. Esa palabra, prescindible, es la que más aterra al ser humano, porque no tememos a los robots por lo que son, sino por lo que nos hacen ver, que tal vez no somos tan indispensables como creíamos. Durante siglos, el trabajo nos definió. Ser algo era hacer algo. Soy médico, soy maestro, soy carpintero, pero ¿qué pasa cuando el hacer desaparece? Cuando el sentido ya no viene del esfuerzo, sino de la existencia misma. Algunos filósofos aseguran que estamos entrando en una nueva era, la del Homo creativus, el humano que ya no trabaja para sobrevivir, sino que crea para trascender.
Otros, más pesimistas, creen que nos dirigimos hacia un vacío existencial masivo, donde la apatía y la desconexión serán las verdaderas pandemias del futuro. Y en medio de ese abismo, surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Puede una sociedad mantenerse viva si ya no necesita vivir para algo? Porque, aunque las máquinas pueden producir riqueza infinita, no pueden darnos propósito. No pueden reemplazar el deseo de sentir, de amar, de luchar, de equivocarse. Tal vez ese sea el último trabajo que nos queda. Ser humanos. Pero incluso esa frontera empieza a difuminarse. Ya existen robots que simulan empatía, inteligencias artificiales que consuelan a los solitarios, algoritmos que crean obras capaces de conmover. Y entonces la línea se vuelve borrosa. ¿Dónde termina el hombre y empieza la máquina? En laboratorios de Tokio y California, los científicos ya experimentan con la fusión hombre-máquina, cerebros conectados a sistemas de inteligencia artificial capaces de expandir la memoria, mejorar la percepción o incluso prolongar la vida. El futuro del trabajo podría no ser reemplazar al humano, sino mejorarlo, convertirnos en una nueva especie. Mitad biológica, mitad digital. Los primeros trabajadores inmortales. Y aquí, justo en ese punto donde lo imposible empieza a parecer inevitable, surge la última gran pregunta. Si podemos hacer que los robots trabajen por nosotros y algún día incluso que trabajen como nosotros, ¿quién quedará para soñar? Porque tal vez el trabajo nunca fue solo una carga, sino el escenario donde la humanidad descubrió su grandeza. Y cuando lo perdamos, quizá debamos reinventarnos no como trabajadores, sino como creadores de significado. Así que la próxima vez que escuches que los robots lo harán todo, recuerda, no se trata de lo que las máquinas puedan hacer, sino de lo que nosotros decidamos ser. Y ahora, déjame hacerte una última pregunta. ¿Crees que tu trabajo sobrevivirá a los robots? El futuro ya comenzó. Y tú puedes entenderlo antes que los demás. Suscríbete y mantente un paso adelante.